Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. Les saluda el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero y el día de hoy tenemos un tema muy importante. Antes de empezar, espero que estén muy bien en casa, con su familia, que se estén cuidando, protegiendo de este virus durante esta pandemia. Hagámoslo todos porque juntos vamos a salir de esto como peruanos, como siempre lo hemos hecho. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y arrancamos con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy vamos a lograr empalmarlo con el tema anterior que trabajamos acerca de la rebelión del gran Túpac Amaru II, o también llamado José Gabriel Condorcanqui. ¿Te acuerdas que vimos acerca de su rebelión, las causas, las características, cómo se desarrolló las batallas, las contiendas, el logro que tuvo y su trágica muerte también? Y también logramos observar que no hizo caso a su esposa llamada Micaela Bastías cuando le pidió tomar oportunamente la capital del ex imperio del Tahuantinsuyo, el Cusco. Y no se pudo extender esta rebelión y lamentablemente vimos las consecuencias luego de la derrota en la batalla de Checacupe en 1781, ¿no? Prácticamente lo descuartizaron, torturaron a Micaela Bastidas, a sus hijos también, al pequeño Hipólito lo desterraron y todo ello en presencia en la plaza de Cusco frente a miles de espectadores, para que vean qué es lo que le iba a pasar a aquel que se rebelara en contra de la corona española. Justamente cuando hablamos de ello, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿y allí acabó todo? ¿Acaba todo con la muerte de Túpac Amaru II? No. Justamente hoy nos vamos a centrar en las consecuencias de esta gran rebelión. Significa que este eco de esta rebelión de Túpac Amaru II va a proseguir, pero ya no mediante la lucha armada, sino ahora la lucha ideológica. ¿Y por qué ideológica? Porque justamente en esta época, en este trance, se va a realizar un gran movimiento en la historia del mundo en general y sobre todo en la parte de Europa. ¿Qué estoy hablando? Sucede en Francia. Estoy hablando de la llamada Revolución Francesa. Es en este trance también que se produce la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos de Norteamérica. Y es así como logran su independencia y es así también como logran igualdad para su pueblo, mediante un Estado ya no absolutista, sino una forma democrática y representativa por la parte del pueblo. Entonces es importante ver ello porque en nuestro país esas ideas desde Europa, sumado a la parte de la rebelión que va a iniciar Túpac Amaru II, que va a sentar las bases de la independencia de nuestro país, van a llegar ideas nuevas, ideas de cambio, de transformación, donde el peruano, los criollos, ¿de acuerdo? Se van a poner a pensar, ¿y por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué a nosotros como criollos nos dejan de lado y a los chapetones, que eran los españoles nacidos en las tierras hispanas, mientras que los criollos eran de españoles, padres españoles o familia española, pero nacidos aquí en el continente? Los chapetones tenían mucho más poder que incluso los criollos. Entonces, es ahí el por qué hacen diferencia, por qué hay desigualdad, por qué en Europa sí luchan y por qué acá no. Entonces también se ponen a razonar. Recuerda que hablamos de la Ilustración y esta época de la Ilustración, que es el uso de la razón buscando la independencia, la igualdad, va a llegar a la parte de nuestro territorio, el virreinato del Perú, y a distintas regiones también que comprendían las zonas virreinales de España aquí en América. Se van a poner a pensar, van a formar juntas, van a empezar desde pequeños, desde las universidades, en las casas, incluso van a empezar a juntarse los ideólogos como lo hicieron en Norteamérica, como lo hicieron en la parte de Francia, para más adelante conseguir el sueño tan anhelado que se va a consolidar con la aparición de las dos corrientes libertadoras que ya conocemos. La corriente libertadora del sur, al mando del general don José de San Martín, y la corriente libertadora del norte al mando del general Simón Bolívar, que va a culminar en 1824 con la capitulación, el 11 de diciembre de 1824, la capitulación de Ayacucho, finalmente la independencia de nuestro país y de toda América. Entonces, vamos a conocer el día de hoy dos posturas, uno, reformistas y separatistas. Justamente quiero que entiendas que esta clase es sencilla, es fácil. Te voy a mostrar algunos precursores, o sea, personas que antes de la independencia
independencia y estaban haciendo algo, no estaban sentados esperando a San Martín o a Simón Bolívar, estaban ya ideando formas o planteando formas para lograr nuestra independencia, así como lo hicieron otras naciones como por ejemplo Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, justamente al conocer sobre los separatistas y reformistas, esta diferencia es la que quiero que entiendas el día de hoy, porque de eso se trata nuestra clase, sumada a la llegada de lo que es el pensamiento ilustrado, o sea, la ilustración. Entonces, sin más perder tiempo, vamos a observar lo siguiente en nuestra clase que nos compete el día de hoy. Ahí lo tenemos al frente, que es la ilustración en el pensamiento americano. Esta ilustración se le llamó también el siglo de las luces, porque fue muy importante, porque despierta las ideas de la aristocracia criolla en la parte de América, en pos de mayor auge, que le tomen más importancia, en pos también de lograr una igualdad, de que el comercio no solamente sea con España o siempre estemos controlados por España. Y acá van a surgir dos posturas, como ya les mencionaba. Y todo ello va a aparecer o va a surgir producto de las reformas borbónicas que estaban prácticamente asfixiando a la parte criolla, que era la que se encargaba del comercio en América, la tasa de mayor impuesto y otro tipo de restricciones también. Entonces, poco a poco van a surgir, y no te debes olvidar que el Perú, el virreinato del Perú, era el centro de todo el poder. Profesor, pero también había el virreinato de Río de la Plata. Sí, ok, perfecto. No hay problema, pero el virreinato del Perú es el núcleo de todos los virreinatos aquí en América de España, porque el Perú concentraba la mayor cantidad de riquezas para el comercio con esta metrópoli europea. Entonces, aplicaban el monopolio comercial. A Perú le decían, tú, el oro, la plata y todos los productos textiles, no lo vas a llevar a Francia, no lo vas a llevar a Inglaterra. Simplemente el comercio va a ser conmigo, con España, porque me perteneces a mí. Entonces, el comercio era del puerto de Callao al puerto de Cádiz o al puerto de Sevilla, por ejemplo, ¿no? O sea, viceversa. No había que por un barco peruano irse hacia Inglaterra con mercancía o irse hacia Francia. Eso se le llamaba el monopolio comercial. Y justamente van a surgir, gracias a estas ideas, digamos gracias porque España lo propició con estas reformas borbónicas, dos tipos de ideólogos o precursores. Los continentales o separatistas, que eran muy radicales de pensamiento ilustrado, ellos mencionaban que simplemente nosotros deberíamos lograr la independencia, no hay otro camino, no hay otra forma, luchar por nuestra independencia para lograr una causa justa, la igualdad entre todos. Y del otro lado estaban los conservadores o los reformistas. Ellos decían, ellos planteaban mejores cambios, mejores ideas para el virreinato del Perú. ¿Qué quiere decir? Que se apliquen nuevas formas, nuevas leyes de comercio, de control, pero que la corona española no se vaya. O sea, que significa que no nos quitemos o no nos alejemos de España, quedemos bajo el poder español, pero eso sí, que mejoren las leyes o mejoren las formas para que puedan de esta forma favorecer un poco también a la parte de nosotros que somos los criollos, que estamos un poco marginados también. Entonces vamos a conocer, en la parte de Lima van a existir en esa época, que es la capital o la ciudad de los reyes, múltiples denuncias sobre conspiradores, y estos vamos a encontrar a muchos de ellos, como Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue y Pavón, José de la Riva Agüero. Vamos a ver, entre ellos realizaban tertulias, que eran tertulias, conversatorios acerca de más o menos la independencia o los cambios que se debería dar en nuestro virreinato. Empezamos. Precursores peruanos o reformistas. Toma nota, no te olvides. Iniciamos con José Baquíjano y Carrillo. José Baquíjano y Carrillo, este hombre que va a nacer en el año de 1751, va a estudiar en el Real Colegio de San Martín, dirigido por jesuitas. Y aquí vamos a ver algo que va a pasar con los jesuitas. ¿Qué quiere decir? Los jesuitas eran una orden religiosa que tuvo mucho poder durante el virreinato del Perú en esta época, y como acumularon mucho poder en tema de justicia, economía y todo, van a ser expulsados. Y justo José Baquíjano y Carrillo va a estudiar en este Real Colegio San Martín dirigido por ellos, pero bueno, va a ser parte de lo que es su formación, y luego en el seminario de Santo Toribio Mogrovejo también.
Ahora, los jesuitas van a ser expulsados y se va a reformar el Colegio San Carlos, se va a formar el Seminario de Santo Toribio y este va a ser el primer centro de ilustración de la colonia, donde las ideas de libertad, el pensamiento ilustrado, el siglo de las luces va a cobrar mucha fuerza en este lugar, porque va a ser el foco de los estudios teológicos. ¿Qué es la teología? Estudio acerca de la religión, sobre Dios y sobre todo también la filosofía. ¿Qué nos ayuda la filosofía? A pensar, a criticar, a razonar. Y justamente aquí es donde se van a formar los primeros ideólogos reformistas. No te olvides que reformista significa que España no se vaya, que simplemente cambie nuevas leyes a favor de nosotros. Este hombre va a ser uno de los más criollos prestigiosos de la época. ¿Por qué? Porque va a ser incluso catedrático de la Universidad de San Marcos. Va a enseñar prácticamente ahí. Y este hombre va a elaborar el famoso elogio al virrey Jáuregui, la bienvenida al virrey Jáuregui. ¿Qué quiere decir, profesor? Le dio la bienvenida amable. Tú sabes muy bien que cada cierto tiempo llegaban nuevos virreyes a nuestro país. Profesor, ¿le va a dar la bienvenida? Sí, había una tradición que siempre cuando llegaban los virreyes se les hacía una especie de homenaje, una hipérbole, o sea, una exageración a la bienvenida. Es como que se le besaba los pies a los virreyes prácticamente. Quiero que me entiendas eso. Pero justamente José Baquíjano y Carrillo va a encargarse de dar la bienvenida, pero no lo va a elogiar al 100%, sino que va a estar, su mensaje de bienvenida va a estar prácticamente cargado ¿de qué? De una crítica. Va a criticar la autoridad virreinal. ¿Por qué? Por la muerte sobre todo del cacique Túpac Amaru II, que fue muy cruel en esa época, como ya conocemos, la de su esposa y la de sus hijos. Esta crítica, en esta supuesta bienvenida que debió ser al virrey Jáuregui, esta crítica le va a costar la enemistad y la desconfianza de la nueva corte virreinal que se estaba instalando en Lima con la llegada de este nuevo virrey. Pero bueno, a este gran precursor reformista no le va a importar y aún así va a brindar sus ideas. ¿Te imaginas criticar de esa forma al nuevo virrey que está acá, que acaba de llegar? Es el emisario del rey de España, llegado al virreinato del Perú. En muchos casos, si otro lo hubiese hecho, lo hubiesen fusilado automáticamente, lo hubiesen desterrado, lo hubiesen encarcelado. Pero bueno, esto no pasó simplemente con José Baquíjano y Carrillo, porque ya tenía un prestigio como criollo, un cargo muy importante en la parte de la aristocracia limeña de nuestro virreinato. Entonces, este hombre se va a encargar también de empezar las ideas. Primero, en la sociedad amantes del país. Esta sociedad donde van a estar los ideólogos más representativos, donde van a conversar, van a realizar tertulias acerca de que si debemos cambiar las leyes a favor de nosotros, porque recuerda que es reformista, no busca la guerra ni separarse, sino que España se mantenga, pero que cambie nuevas cosas a favor de nosotros. Y se va a convertir, ojo, en el director del famosísimo diario El Mercurio Peruano. En este diario Mercurio Peruano, que fue uno de los primeros, va a prácticamente circular boletines acerca de artículos científicos, de por qué nosotros en el Virreinato de Lima no estudiamos la parte científica, ya que desde Europa venía con las revoluciones en Francia y en la parte de Estados Unidos también. Pero obviamente los autores y él, como era director del Mercurio Peruano, tenía que escribir o firmar con un seudónimo, porque si ponía su nombre original, José Baquíjano y Carrillo, simplemente lo iban a capturar, lo iban a desterrar, encarcelar o posiblemente incluso fusilar. Entonces el seudónimo que va a utilizar es Cepalio, este seudónimo muy empleado para este director del famosísimo diario El Mercurio Peruano. Vamos con el siguiente reformista, el gran Toribio Rodríguez de Mendoza, nacido en Chachapoyas, en Amazonas, en el año de 1750 y considerado como el precursor ideológico de la independencia de nuestro país. También fue miembro de la Sociedad Amantes del País y este va a fundar, este es el fundador del histórico diario Mercurio Peruano, mientras que José Baquíjano y Carrillo se convierte en lo que es el director, ¿no? Con ese seudónimo. Este hombre, Toribio Rodríguez de Mendoza, va a presidir el primer Congreso Constituyente de nuestro país en 1822, a la salida de don José de San Martín, para que se continúe la guerra en contra de los españoles, porque recuerda que San Martín se retira y luego posteriormente se le va a invitar a Simón Bolívar para que llegue a nuestro país. Este va a ser un sacerdote que va a estudiar la teología.
Va a estudiar en el seminario El Convictorio de San Carlos Formado y también en San Marcelo Trujillo. Ojo que él va a obtener los grados de licenciado y doctor en teología. Fue un sacerdote en el año ya formado de 1770. Cuando se funda oficialmente el Real Convictorio de San Carlos, va a ser nombrado como profesor de filosofía y teología. Ya te expliqué que la filosofía va a enseñar a criticar a las personas en esta época, brindar un porqué. También se va a titular de abogado en la Real Audiencia de Lima. Pero lo más llamativo de este hombre es que cuando enseñaba, él mencionaba que también aparte de la matemática, de las ciencias naturales que debieron ser reforzadas, también deberían estudiarse nuestro contexto. Él, por ejemplo, preguntaba usando frases: ¿qué razón hay para ignorar la geografía y la historia del suelo que pisamos? O sea, en esta época no se estudiaba la historia del Tahuantinsuyo, muy poco estudiado, se ignoraba la parte de la geografía, pero este hombre poco a poco va a insertarlas dentro de lo que es su estudio. Una enseñanza, perdón, en esta época el latín era muy enseñada, pero él va a mencionar que el latín no debe servir, porque el latín es algo que se aprende en 5 años y se olvida en 5 días. Posiblemente, ¿por qué? Debido a que en nuestra zona no hablábamos tanto el latín, sino hablábamos muchos, éramos indígenas y todavía manejábamos la antigua lengua del Tahuantinsuyo que nos heredaron nuestros antepasados, los incas. Entonces, se va a preocupar por la educación popular también y ojo, consideraba que la unidad del idioma en uno solo sería el camino para lograr la igualdad del indio con el criollo y el blanco, fusionados los tres en una sola igualdad, en una sola equidad, con una misma condición de oportunidad para cada uno de ellos. Cuando él ya estuvo anciano y cuando llega la expedición de don José de San Martín, él estaba en el retiro, pero se va a salir de ese retiro y va a ponerse a las órdenes de don José de San Martín. Entonces, él va a ser el precursor, el ideólogo que va a ser uno de los fundadores de la llamada República, nuestra República del Perú. Este maestro chachapoyano fallece en el año de 1825, no sin antes saber que sus ideas, su apoyo, sus ideas fundamentales que brindó a lo largo de sus años de vida van a verse consolidadas en el año de 1824 con la independencia de nuestro país. Significa que murió feliz, porque supo que su aporte contribuyó a esta gran causa que fue la independencia de todo nuestro territorio. Vamos con otro precursor reformista. Recuerda que estamos trabajando los reformistas. Aquí tenemos al muy conocido Hipólito Unanue Pavón. Este hombre, que nació en Arica en el año de 1755, fue una de las figuras principales de la ilustración peruana, que va a ser médico de profesión alrededor del año de 1784. Se va a convertir en profesor de anatomía en la Universidad de San Marcos. Pero ¿cuál es la característica de este hombre de Hipólito Unanue Pavón? Este hombre va a apostar por las investigaciones científicas que debían llegar y deberían ser estudiadas por los criollos. Ojo que te vuelvo a explicar, solamente en nuestra zona, los chapetones de los que nacieron en España y vinieron acá de visita o a sentarse, solamente ellos tenían privilegios como a ciertos estudios. Los criollos, que prácticamente nacieron aquí en nuestro territorio, esos criollos eran marginados de algunas cosas como el estudio científico, pero este hombre va a apostar por los criollos también. Por ejemplo, en 1792 va a fundar el anfiteatro anatómico en el Hospital de San Andrés para la enseñanza y práctica a la vez de anatomía también. Ojo que también va a tener investigaciones científicas, como una de sus obras magistrales, que fue la observación sobre el clima de Lima, que explica, o sea, cómo las causas climáticas o los factores climáticos intervienen en las enfermedades en la ciudad de Lima. Por ejemplo, una gripe debido al frío o demasiada insolación por el tema del verano en la parte de Lima. Todas estas tesis van a ser investigadas por este hombre. Incluso en el año de 1807 va a proponer el virrey José de Abascal para una propuesta para crear una nueva escuela médica, donde fuese construida dentro de uno de los hospitales de la ciudad para que los estudiantes a la vez puedan realizar sus prácticas
y también pueden estar cerca de los pacientes y pueden insertarse más fácilmente al campo de la medicina poco a poco. Entonces, el Colegio de San Fernando va a abrir en 1811, ya aceptada la propuesta del virrey José de Abascal, con 10 profesores, ¿no? Y sobre todo que eran colegas de Hipólito Unanue Pavón. Profesor, preguntarán ahora, profesor, ¿qué tiene que ver con las ideas de reformismo, separatismo? Ajá, aquí vamos. Este hombre, por si es que no lo sabes, va a ser, el representante del virrey Pezuela en la entrevista con San Martín en Miraflores. Cuando San Martín llega, decide entrevistarse con el virrey Pezuela, pero el virrey Pezuela no va a la entrevista y manda a Hipólito Unanue Pavón como su representante para que le lleve el mensaje. Y luego, cuando se procede a la independencia, en 1821, junto a San Martín, va a firmar el acta de la independencia del Perú y se va a hacer cargo del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es como lo que hoy en día vendría a ser el Ministerio de Economía. Y también cuando llega Simón Bolívar va a mantener sus vínculos políticos, no se va a retirar, incluso va a ser el médico de cabecera de Simón Bolívar en la parte del norte, en el cuartel de Pativilca. Entonces va a tener bastante participación política en esta época. Bien, y justamente vamos a pasar ahora a los precursores continentales o separatistas. ¿Qué quiere decir continentales? De todo el continente americano, no solamente la parte de nuestro país o de nuestro virreinato en esa época. Van a aparecer muchas figuras. Hasta ahí hemos visto a 3 principales reformistas. Hemos visto a José Baquijano y Carrillo, a Toribio Rodríguez de Mendoza e Hipólito Unanue Pavón. Ellos planteaban que simplemente España y la corona debería cambiar sus leyes, mejorando un poco la igualdad entre chapetones y criollos, no marginando y poco a poco también brindando leyes favorables que donde todos puedan vivir armoniosamente bajo la autoridad del rey. Ahora sí, nos enfocamos en los precursores continentales o separatistas. Estos sí eran más radicales de la idea de la Ilustración. Ellos querían que España se vaya de nuestro continente sí o sí, así como lo hicieron en Estados Unidos, se liberaron de Inglaterra, de Gran Bretaña. Aquí también, mediante la fuerza, era la única forma de liberarnos de los españoles. Y uno de los principales va a ser el venezolano Francisco de Miranda. Este venezolano va a ser un representante de la caballerosidad y de la parte de la política muy inteligente. Muchos de los líderes europeos se van a rendir a los pies de este hombre que era intelectualmente muy importante. Es más, militar de carrera, va a participar en la independencia de los Estados Unidos. Ahí estuvo en la guerra, en la Revolución Francesa también estuvo en esa época y en la independencia de Hispanoamérica también estuvo ahí, militar de carrera. Este hombre va a fundar la Logia Americana. De acuerdo, va a ser muy reconocido también por muchos representantes como uno de los intelectuales para lograr el separatismo fundamental y definitivo de la parte de España. Él incluso va a ser responsable ahí en Europa de difundir las cartas del jesuita arequipeño, del cual vamos a hablar más adelante, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Carta a los españoles americanos que buscaba la independencia de nuestro país. Él va a prácticamente difundir esta carta porque tenía muchos contactos. Este hombre va a participar entonces en muchas actividades que van a favorecer a la independencia de distintos países en América. Él buscaba la separación definitiva de la corona española. Pasamos con otro. Antonio de Nariño, este criollo colombiano militar también de una familia muy acomodada, que va a estudiar filosofía y derecho, va a desarrollar diversos cargos en Santa Fe de Bogotá, que era la capital del ese entonces virreinado de Nueva Granada. Este hombre, ojo, como era muy estudioso intelectual, va a traducir la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamado durante la Revolución Francesa, lo va a transformar al idioma en el que todos podamos entender. Entonces, esos panfletos ya convertidos de lo que es la lengua francesa a la lengua hispana va a ser leídos por muchos y esto va a generar las ideas revolucionarias en la parte de América. Esto lamentablemente lo va a llevar a que sea arrestado y sea desterrado en el norte de África, pero donde va a conseguir escapar y se va a refugiar en la parte de París. Este hombre, a consecuencia, cuando invaden España, Napoleón invade España, este va a formar las juntas gubernativas americanas. Eran
eran las juntas que buscaban de una vez la separación definitiva, aprovechar que España estaba en crisis, aprovechar prácticamente para independizarse totalmente de lo que es España. En 1821 va a organizar la defensa de lo que es Santa Fe más adelante, de lo que sería la Gran Colombia. Y aquí tenemos al arequipeño Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, del año 1748 a 1798. Este sacerdote jesuita, lamentablemente en la época del Perú, que bueno, en esta época donde conté que los jesuitas, porque acumularon mucho poder, en 1767 va a ser expulsado junto a todos los jesuitas y se va a ir prácticamente de nuestro virreinato en esa época y se va a exiliar en Italia. Y desde Italia va a intentar apoyar la causa separatista. Es más, él no se quedó sentado. Cuando se enteró de la revolución de Túpac Amaru II, él va a buscar apoyo en los ingleses para que apoyen esta causa, esta lucha de Túpac Amaru II, para que le financien también las armas, buques o incluso tropas. Pero lamentablemente los ingleses no se van a interesar en esa época. Y justamente su obra cumbre va a ser escrita por él en el año de 1792, la Carta a los Españoles Americanos. ¿Qué significa la Carta a los Españoles Americanos? Él simplemente invita e insta que todos los españoles, negros, mulatos, criollos, indios, se levanten y reclamen su tierra y expulsen a España definitivamente. Esto justamente lo hace cuando se cumple 3 siglos del descubrimiento de América, que fue en 1492. Descubren ahí y 300 años después, él proclama en esta carta que nosotros, los americanos, deberíamos liberarnos de la metrópoli española definitivamente. Entonces, como vemos, esta élite criolla, porque como tú ves, no eran indígenas, no eran mulatos, eran criollos de familias acomodadas, con estudios profesionales, que van a dividirse en 2 ideologías gracias a las ideas de la ilustración o del uso de la razón. En los separatistas, aquí está, menciona la separación definitiva de España, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Francisco de Miranda, Antonio de Nariño y también el gran orador José de la Riva Agüero. Y los reformistas plantean cambios superficiales de algunas leyes nada más, pero mantener todavía a España como, o al rey de España como nuestro máximo representante. Ahí está Hipólito Unanue, José Quijano y Carrillo y Toribio Rodríguez de Mendoza. Entonces, esto va a formar más adelante también posibles ya rebeliones armadas que vamos a ver también en la siguiente clase. Por ejemplo, en 1811, Francisco de Sela. En Huánuco, en 1812, la rebelión de Juan José Crespo y Castillo. En Tacna, en 1813, la rebelión de Enrique Payardele, o el segundo grito de Tacna. En Cusco, La Paz y Huamanga, en Arequipa, en 1814, la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua también. ¿Te acuerdas de Mateo Pumacahua? Aquel que Túpac Amaru fue a pedir la ayuda para la rebelión, pero él le dijo no, y es más, se unió a los españoles para derrotar a Túpac Amaru II. Ahora él, más adelante, recién se va a dar cuenta con esas ideas y va a iniciar su propia rebelión. Años más tarde, debió apoyar en la época a Túpac Amaru II, pero bueno, la historia así está y así fue hecha en esa época. Entonces ya hemos conocido acerca de los separatistas y acerca de los reformistas. Quiero que entiendan la parte fundamental de la diferencia entre los dos. Unos buscan que España se mantenga, pero con algunos cambios superficiales, mientras que los separatistas dicen, no, hasta aquí nada más, España se me va, así como los norteamericanos votaron a los ingleses, así como los franceses votaron a sus reyes, todo su poder, nosotros también podemos. Ellos planteaban la separación definitiva de España y por lo tanto nuestra independencia. Hemos conocido incluso el día de hoy a los precursores, tanto separatistas como reformistas, que es muy estudiado y muy debatido en la parte de la historia de nuestro país, pero que sí es muy importante conocer acerca de ellos porque es nuestro legado, es la parte de nuestra historia que sí o sí tenemos que estudiarla para comprenderla de una forma en conocimientos abundantes y así enriquecer también nuestros propios conocimientos. Bien, jóvenes, espero que les haya gustado la clase del día de hoy acerca del pensamiento ilustrado en esta época que trajo 2 pensamientos ideológicos que no se enfrentaron,
Buscaban de alguna otra forma la independencia del Perú, uno con los reformistas muy suave, muy leve, mientras que los separatistas sí fueron más radicales y consiguieron finalmente la independencia del Perú. Pero aquí quiero dejarte con una pregunta y una incógnita. El día de hoy, hasta el día de hoy, bueno, que ya pasamos, acabamos de pasarnos de celebrar nuestra independencia o fiestas patrias. La pregunta es, ¿somos realmente independientes? Desde 1821 o de 1824, con la batalla y la capitulación de Ayacucho, ¿somos independientes como nación? Esa pregunta se las dejo a ustedes como incógnita para que la puedan dialogar, debatir, conversar con sus padres o entre compañeros o entre ustedes mismos. Muy bien, jóvenes, entonces conmigo ha sido todo el día de hoy. Me despido, no sin antes pedirles, por favor, que se cuiden, cumplan con las normas de aseo que el Estado nos está brindando para prevenir este virus, esta pandemia. Hay que cuidarnos. Recuerden, de acuerdo, que siempre debemos mantener el aseo y sobre todo que juntos vamos a salir adelante, porque esto no es duradero. Como juntos, de la mano de Dios, vamos a salir adelante y unidos como siempre, como hermanos y compatriotas y como el pueblo peruano que siempre ha sido así. Me despido entonces, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Esta fue la clase del área de Historia del Perú del profesor Sergio Miguel Cancha Caballero. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos, jóvenes, cuídense.